Buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Antes de comenzar la clase, debo recordarles las medidas que debemos tener presente en todo momento para protegernos del COVID-19. Tenemos que hacer en todo momento y no confiarnos. Hay mucha gente que ya está, como dice la gente vulgarmente, se está relajando. Y lamentablemente podría ocurrir un recrudecimiento de ahí, pensar que todo lo que nos hemos sacrificado podría ser pues inútil, ¿no? Así que chicos, hay que ajustar nuestras actitudes y seguir estrictamente las recomendaciones que todos ya sabemos. Vamos a ampliar un poco más el contenido de nuestro curso para hablar de otro tema que se llama la dinámica y que tiene mucha relación, que ya lo hemos estudiado, dicho sea de paso, con las leyes de Newton. Allí está la dinámica. Cuando dice, oye, tienes que ser más dinámico, ¿qué está diciendo? Algo de movimiento, algo de acciones a realizar, y algo semejante es la dinámica en el curso de física, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de iniciarnos en la dinámica, es muy necesario recordarles el cuestionario que se les dejó en la clase anterior. Y como no tenemos el Zoom por ahora, se los voy a presentar, diríamos, desarrollado. Yo voy a confiar y voy a creer. Además, ustedes no se van a engañar. Contrasten, comparen, mejor dicho, lo que han hecho ustedes de su tarea anterior con el desarrollo de lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense, acá tienen ustedes 5 ejercicios, 5 problemitas realmente muy sencillos: fuerza, masa, aceleración, nada más, 3 componentes. Y lo vamos a ver desarrollado. Lean ustedes, por decir, el número 1 y lo van a encontrar en las siguientes hojas. El número 2 igualmente está numerado, el número 3. Van a notar ustedes que el procedimiento incluso es muy sencillo, desde que tenemos, por ejemplo, los datos, la fórmula, el resto es muy sencillo. De todas maneras, lo vamos a revisar y comparen ustedes, a ver, para constatar pues quiénes lo hicieron y cómo y si les salió bien, porque estos puntos son realmente sencillos. Vean, por ejemplo, en estos ejercicios están el número 1, el número 2 y el número 3. Como siempre, aun cuando sea muy fácil, vamos a poner siempre los datos y desarrollados, diríamos, si acaso hay que convertirlo. En este caso no es necesario. Ponemos entonces los datos. Ahí fíjense, ahí solamente son 3 a lo sumo. Y hallamos la incógnita. Lo que en este caso vendría a ser, por ejemplo, en el primer caso, viene a ser la fuerza. Y ustedes saben, por la segunda ley de Newton, lo que es la aceleración, la fuerza, la masa, la relación de estos 3 componentes, la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Tienen ustedes ahí a los datos, lo reemplazan, hacen la multiplicación y les sale el resultado. Por lo menos tenemos que tener siempre presente que la fuerza se mide en newtons, hay que ponerlo, la masa en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Así se escribe. Por si acaso, no es que tengan que elevarlo al cuadrado. Se ponen segundos al cuadrado especialmente para no confundirse con lo que es aceleración. Porque una cosa es aceleración, y otra cosa, por ejemplo, es velocidad, sobre todo velocidad. Entonces, velocidad
también se representa en metros por segundo. Y miren ustedes la gravedad o aceleración de la gravedad es metros por segundo al cuadrado. Ese exponente nos va a indicar si es aceleración de la gravedad o solamente es aceleración en general. Caso muy semejante en el segundo ejercicio, dices, si se quintuplica, digamos, ¿no? O supongamos que la incógnita es X, que no sabemos, dice se quintuplica la fuerza, y si la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, sí vas a quintuplicar, pues se multiplica 2 por 5, te sales 10 metros por segundo al cuadrado. Mira realmente lo que es fácil. Aquí también nos piden hallar la fuerza, ¿no? Tenemos la masa, tenemos la aceleración, muy fácil de resolverlo. Y los otros ejercicios van a ser de la misma. Un poco más de estos ejercicios, chicos. Fíjense ustedes, leyendo, contrasten ustedes el número 4, el enunciado. Ahí te están dando dos datos para que halles un tercero. Fuerza 50 newtons, la aceleración de la gravedad 9,8 nomás, por si acaso, porque en los libros aparece con 9,81 metros por segundo al cuadrado. Buscamos la fórmula de masa, reemplazamos porque masa es fuerza sobre aceleración. Y nos va a salir 5, prácticamente, con decir 5 kilos, la exactitud no importa. Y en este último, que deberían haberlo hecho, se supone que si lo han desarrollado, procedan de la misma manera, sus datos, su fórmula y su resultado. La fuerza en 12 newtons. Ahora sí vamos a iniciarnos un poco en la dinámica, ¿no? Un capítulo de la mecánica que también tiene muchísima relación con las leyes de Newton. En buena cuenta son lo mismo. Pero para diferenciarlo y saber cuál es su campo de estudio, podríamos decir que incluso es parte de la física, en este caso parte de la mecánica. Mecánica significa movimiento, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la causa, quién lo origina. Si ustedes se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado que también hemos estudiado, ahí no interesaba quién produce el movimiento. En cambio, en este caso sí vamos a saber. Por eso es que se menciona la unidad de medida de peso o fuerza. Les adelanto estos dos términos, chicos, peso y fuerza vienen a ser lo mismo. El peso se mide también en newtons. No vayan a pensar que nos hemos confundido, porque aquí abajo están las indicaciones que los estoy repitiendo. Reitero, la aceleración misma, miren, les he puesto su fórmula, ¿no? Entonces la dinámica también se encarga de estudiar el movimiento y también investigando, diríamos, tomando en cuenta al causante, al que origina, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que volver los ojos a Newton también, ¿no? Sobre todo su segunda ley. Es decir, lo que venimos haciendo, chicos, es en buena cuenta el mismo tema. Recordarles una vez más la unidad de medida de fuerza, el newton, su símbolo, unidad de masa, el kilogramo, su símbolo, y unidad de medida de peso, que es lo mismo que fuerza, reitero, por supuesto, en newtons, ¿ya? Porque la fórmula incluso que vamos a utilizar para este ejercicio vienen a ser, es la misma de lo que estamos trabajando. De todas maneras, vamos a indicarles algunas cositas más. Por ejemplo, establecer bien, saber bien las diferencias entre
masa y peso. En otras palabras podríamos decir entre masa y fuerza, que no es lo mismo. Y eso tenemos que aprenderlo bien, chicos, ¿ya? A continuación vamos a hacer ello. Y aquí lo tenemos, chicos. Para hacer los ejercicios ya tenemos que saber, ¿no? Estamos diciendo masa o fuerza, que es semejante. Fíjense primero que masa es magnitud escalar. Es decir, no necesitamos indicar la dirección hacia donde se orienta la masa. Como si dijéramos, por ejemplo, ¿qué horas son? ¿No? Entonces son las 3, no va a ser las 3 de la tarde, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, nada. No hay eso. No necesita. Entonces así es escalar, ¿no? En cambio, si vas a hablar, por ejemplo, del movimiento, necesariamente vas a tener que ubicar un vector para saber hacia dónde se va ese cuerpo. Y por eso el peso es una magnitud vectorial. Viene de vector. Miren lo que dice después, una medida cuantitativa. ¿No? Cuantitativa significa pues cantidad. Cuantitativa de la inercia de un cuerpo, ¿no? En cambio, el peso tiene que afectarse de acuerdo, diríamos, a la gravedad que soporta pues, este cuerpo, de acuerdo a su ubicación. La masa, por si acaso, no varía, ni aquí, ni en la Luna, ni en Marte. No varía la masa. El peso sí varía especialmente debido a la gravedad. Mayor gravedad, mayor peso. Menor gravedad, menor peso. Si no hubiera gravedad, porque también en el espacio pueden haber algunas naves que están navegando por allí, que se están moviendo por inercia y no tienen peso. Puede ser. Entonces, si no hay gravedad, no hay peso. Entonces, la masa, chicos, no varía, no tiene que ver nada con la latitud ni la altitud. En cambio, el peso sí. Recordar, aunque sean en pequeñas cantidades, en la sierra, diríamos, los pesos van a ser diferentes que en la costa. ¿Ya? En la sierra, por ejemplo, el peso sería menor porque está un poquito más alejado del centro, del punto del centro de la Tierra. Varía. Y más aún, pues, de acuerdo a la distancia, etcétera, mayor distancia. ¿Con qué se mide? La masa se mide con la balanza y el peso se mide con el dinamómetro. En el penúltimo caso, la masa no, digamos, va a seguir las consecuencias, diríamos, de lo que hace el peso, porque el peso produce aceleración, o sea, aumento de velocidad. ¿Y quién es el que va a sufrir, digamos, quién es el que va a recibir ese aumento o esa disminución? Va a ser la masa. ¿Y en qué se mide? No olvidemos ya el peso o fuerza en el newton y la masa en kilogramos. Aquí tenemos, chicos, unos ejercicios muy semejantes a los anteriores. Y fíjense que de nada son, digamos, por ningún lado va a ser difícil, porque los datos son pocos, masa, fuerza, aceleración. Con sacar ustedes sus datos, simplifican muchísimo para su trabajo y para evitar errores. Fíjense ustedes, tenemos los datos, la fórmula general, diríamos en este caso de aceleración. Reitero, estamos también con el trabajo de las leyes de Newton. Y correctamente debemos poner qué cosa es el resultado, es decir, si es, por ejemplo, aceleración, tiene que ser metros por segundo al cuadrado. Si es fuerza, la respuesta tiene que ser con newtons, ¿no? Entonces, podemos nosotros seguir haciendo estos trabajos con bastante facilidad.
Un ejercicio más desarrollado, chicos. Lo mismo, no se confíen ustedes. Debemos recordar pues que cómo se aprende la matemática, sobre todo, repasando y practicando. Entonces, nunca está de más volver a hacer ejercicios de diversa índole para poder mejorar en el razonamiento, porque después pueden venir otros ejercicios un poquito más, no complicados, sino con más datos, y nosotros podemos resolverlo o estaría preparados para resolverlos de la mejor manera posible. Háganlo, no se olviden en matemática, en ciencia, chicos, muy importante es el orden que hay que tener en los trabajos, en los cuadernos. No se olviden, el cuaderno debe estar al día, ¿no? Esa es una evidencia de lo que ustedes están trabajando. Y lo pueden mostrar de repente aquí a los profesores, a la dirección, a sus padres y a ustedes mismos. Acá, chicos, un poco más de lo mismo. Fíjense ustedes cuán fácil ya con estas cosas y ya podemos estar seguros que ustedes han aprendido. Los he separado, nuevos ejercicios, cambiando los números, etcétera, las cantidades. Fíjense ustedes y a ver si no, ojalá no me haya equivocado, pero ustedes van a ser testigos, porque también sé que lo van a hacer. Contrástenlo, a ver, busquen si hay posibles errores de estos 4 ejercicios que se los estoy enseñando. Es decir, 4 ejercicios desarrollados. Y para ustedes, también que van a colaborar con ustedes mismos, hay otros 4 ejercicios. Por si acaso, el Newton, que es una unidad de medida de fuerza, se refiere al, digamos, cuando levantamos 1 kilo a la altura de 1 metro, hacemos el esfuerzo de 1 newton. Es una fuerza más o menos grande. Para cuerpos pequeños se utiliza como un submúltiplo que en verdad no está admitido así 100% por el SI, pero se utiliza bastante para hacer, digamos, medidas más pequeñas de fuerza. O sea, la DINA es una unidad de medida de fuerza para medir, digamos, fuerzas menores que las de Newton. Y aquí les estoy dejando, por ejemplo, sobre todo, cuánto vale un Newton, cuánto equivale, sería mejor, ¿no? 10 a la 5 dinas, ese es su valor. O sea, pues es pequeñísima la dina, ¿no? Comparando con la de Newton. Entonces dice, ¿a cuántas dinas equivale una fuerza de 40 newtons? Solamente se hace regla de 3 simple, directa, ¿no? Si 1 newton equivale a 10 a las 5 dinas, 40 newtons, ¿cuántas dinas equivaldrá? Se hace en aspa, fíjense ahí con las flechas, y el que corresponde a la incógnita, a X, ese, digamos, el que corresponde a X, a la incógnita, en este caso es 1 newton, fíjense ustedes las flechas, ese va de denominador, y los otros, 40 y 10 a la 5, van de numerador. ¿Ya? Lo que no deben olvidarse, chicos, en regla 3 simple, que interviene para muchas cosas, muchísimas cosas, es que cuando se hace este planteamiento, hay que poner, pues, por ejemplo, en este caso, Newton debajo de newtons, ¿no? Porque si dijera, por ejemplo, si 1 newton equivale a 10,5 dinas y 40 newtons debajo de dinas, ¿cuánto equivaldrá? Y a la logramos toda. Entonces acá miren, newton debajo de newtons, dinas debajo de dinas, así debe ser. Hacen el procedimiento y les va a salir el resultado. ¿Ya? Así de fácil. Les dejo a ustedes estos 4 ejercicios semejantes al primero, sobre todo el quinto.
el quinto, pero al revés, porque acá decíamos cuántas dinas, acá dice cuántos newtons, ¿ya? Incluso por lógica. Acá tiene que ser mucho menos dinas cuando dice newtons. Y después lo que estoy viendo, chicos, es que no podemos convertir así nomás unidades de medida. Practiquemos en esta vez. Convertir 12 newtons a dinas. A ver cómo lo hacen así, regla de 3 también. Y también de paso convertir toneladas a gramos. Y a ver el tiempo. Convertir también, digamos, días, horas, segundos, minutos. Aquí te estoy pidiendo que halles tu edad en minutos, es decir, ¿cuántos minutos de vida tienes hasta ahora? Pero no estén yéndose por las minucias, por las pequeñeces, redondeando números. Porque sí, mira, pues son las 10 de la mañana, entonces pasaron minutos. Eso no. Por ejemplo, como tienen que ir convirtiendo de cada etapa, por decir, de repente semanas, meses, años, horas, van a ir convirtiendo, por ejemplo, que la semana 7 días, el mes 30 días, olvídense el 31, olvídense el 28, ¿no? Del año 365 días y punto, para tener un estimado. Y es fácil deducir si lo hicieron o no, y más o menos va a haber casi una coincidencia en el resultado de todos ustedes, porque prácticamente todos ustedes tienen la misma edad o semejante edad. A ver si lo pueden hacer, que es realmente muy sencillo, es hasta entretenido. Bueno, chicos, espero que sigan así ustedes esforzándose, trabajando, cuidándose sobre todo. Hay que estar preparándonos siempre para algún contratiempo, es decir, no hay que cometer imprudencias, no hay que ser confiados. Preferible en este momento hay que desconfiar para evitar contagios y practiquen la higiene como ya todos ustedes lo saben. Muy buenos días.